Estamos hablando acerca de practicar la palabra de Dios. Estamos hablando de que debemos de poner en práctica la palabra de Dios. ¿Cuántos en algún momento se han preguntado o han dicho o hasta pueden decir estoy cansado de que he escuchado tanto de la palabra de Dios y no sucede nada? ¿Cuántos podemos decir por años he estado en la iglesia y he escuchado lo que Dios puede hacer, he escuchado que Dios hace milagros, he escuchado que Dios puede proveerme para una casa, he escuchado que Dios puede sanarme, pero no sucede nada? Y no los estoy poniendo en una posición en la que, o sea, no es una pregunta con trampa, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho por qué no sucede, no vemos lo que la palabra de Dios nos dice? Y la respuesta a eso es porque no ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos simplemente esperar que algo suceda cuando no hacemos nada. ¿Cuántos de ustedes ven su casa desordenada y usted se sienta en el sillón por 4 horas y usted dice, ¿por qué todavía sigue desordenada mi casa? Porque no hicimos nada. Otra cosa es cuando tenemos cualquier cantidad de chunches y tratamos de ordenarlos y no se ve ordenado porque hay muchas cosas, pero cuando en nuestra vida vemos que no está sucediendo algo, cuando en nuestra vida vemos que no está sucediendo lo que la palabra de Dios dice que puede suceder, es porque hemos estado sentados por 500, 700, 1825 domingos en una iglesia, en una silla, simplemente escuchando sin hacer nada. Y no podemos esperar que Dios se vaya a manifestar en nuestra vida cuando nosotros mismos estamos nada más sentados esperando que la sala se ordene, esperando que la cama se tienda sola. No sucede así. Y es por eso que estamos hablando de que tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Estuvimos hablando... ¿Cómo? Tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene que activarse, si no va a quedar así. Entonces, hemos estado hablando de que tenemos que practicar ser hijos de Dios. Hablamos la semana pasada de practicar integridad en nuestra mente. Y hoy vamos a hablar de practicando la unidad. Practicando la unidad. Y vamos a hablar de 3 áreas en las que vamos a practicar la unidad: en la familia, en la iglesia y en el trabajo. Primera de Pedro 3:8 dice así, dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Estas son las características de una persona que mantiene, que practica la unidad. Una de las señales de que Jesús está en nosotros es cuando practicamos y promovemos la unidad. Muchas veces, no sé, tal vez alguien se pregunte, ¿será que Jesús realmente vive en mi corazón? Bueno, una señal de esas es cuando promovemos la unidad y cuando practicamos la unidad. Es importante que nosotros como hijos de Dios no seamos de los que causan división, sino que la atmósfera con la que venimos, la atmósfera que nos rodea, sea una atmósfera de unidad. Qué aburrido cuando llega alguien que llega a crear división. ¿Cuántos tienen esos compañeros en el trabajo, o tal vez algún familiar, o quizás alguien en el lugar de estudio, ¿verdad? Que siempre llegan a hablar mal de otra persona. Y todo lo que hacen es crear esa división. Simplemente es hablar mal para que todos los que lo están escuchando empecemos a pensar mal de ese fulano. Y hay división. Y entonces esa otra persona llega y ya todo el mundo está negativo con esa persona porque ya hay división. Y bueno, es peor aún ser
esa persona, de los que causan división. Y creo que debemos de preguntarnos, ¿soy yo el que causa la división? O igualmente, ¿verdad? Qué aburrido ver y ser esa persona. Ahora, esas personas son así en todo lado. En todo lado son así, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en las fiestas, ¿verdad? Hay gente, podemos llamarlos más bien aguafiestas, porque vienen a arruinar todo. Lo que pasa con estas personas es que son personas heridas en su corazón. Y hay situaciones en ellos que no se han resuelto y están llenos de veneno, y lo que hacen es regar veneno a los que están a su alrededor. Esta vez hay una parte negativa, no es que es un galán, pero empiezan a envenenar a otras personas. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser de un mismo parecer, que todos pensemos no igual, porque es imposible, pero sí que estemos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Y es lo que sucede, ¿verdad? Tal vez en un trabajo, por ejemplo, hay una dirección que seguir y siempre hay uno que está en desacuerdo, y ese es el que va a venir en contra de todo, pero aunque no estemos de acuerdo en todo, por lo menos entendiendo que esta es la idea y vamos a trabajar juntos en esto. Ser de un mismo parecer, tengan compasión. Cuando logramos entender a las personas que están a nuestro alrededor con compasión, va a ser más fácil poder tener un espíritu de unidad. Porque quizás llega alguien y grita y dice cosas y ya uno se altera también y ya se hace la división. Pero si tengo compasión, la compasión que tengo me va a decir, esta persona algo le pasó hoy. ¿Verdad? Tal vez siempre es así, pero puede ser que por ese día llegó así. Y uno dice, algo le pasó a esta persona. Cuando tengo compasión, voy a pensar diferente. Dice, ámense. Y el versículo decía, como hermanos y como hermanas. Simplemente ese amor es más que todo, si lo compara como hermanos y hermanas, es de paciencia. Porque aunque nuestros hermanos de sangre nos hagan cosas o pelean o dicen, o cuántos de ustedes tuvieron estos hermanos o hermanas que les quitaban la ropa, los zapatos. Usted de repente se topaba a su hermano en la calle y andaba con sus zapatos, ¿verdad? Vale, pobrecita Vale, todo lo que sufrió con los hermanitos. Pero es una paciencia donde usted dice, no quiero que suceda esto, pero tengo paciencia, ¿verdad? Por lo menos, lo que quiero decir es que usted no se va de su casa por ese tipo de cosas. Tiene paciencia. Después dice, tengan un buen corazón. Una vez más, creo que también abraza la compasión, un buen corazón donde yo puedo comprender a las personas qué están pasando, qué está sucediendo, y sean humildes. Una vez más, estas son características de una persona que guarda y promueve la unidad. Ahora, debemos practicar la unidad, porque esto nos va a hacer ser buenos hijos de Dios y tener integridad en nuestra mente, que es lo que hemos estado hablando. No podemos ser de los que no hacen, o los que más bien hacen que haya un ambiente de división. Debemos ser los que tienen un ambiente de unidad. Primera de Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Me llama mucho la atención que en este mismo pasaje pone la unidad o la comunión unos con otros con el perdón de nuestros pecados. Y pudiéramos hablar solo de este versículo todo el día, pero lo que podemos decir es que la comunión, o más bien no estar en comunión, es pecado. Si no estoy en comunión, si no estoy en la luz, donde está Jesús, donde está Dios, no voy a tener la comunión. Y si no estoy en la luz, mis pecados no son perdonados. O podemos decir que si no estoy en la luz, estoy en el pecado.
Así de sencillo, simplemente es así. Ahora, yo entiendo que hay personas con las que uno no quiere lidiar. Y uno dice, ay, viene fulano de tal. Y uno dice, ay, qué pereza. Viene a decir quién sabe qué cosas. O tal vez digan eso de uno, ¿verdad? Pero hay situaciones con las que uno no quiere lidiar. Simplemente uno está negativo en todo sentido. Pero hay que soportar a esas personas y no crear división, no estar en división con esa persona. Porque si estamos en la luz, podemos tener comunión con los hermanos. Ahora no estoy diciendo que las personas de ese tipo de personas, usted cuando las ve, las abraza, les compra el almuerzo y un montón de cosas, no es necesario. Pero tampoco es necesario que usted empiece a hablar mal de esa persona, que usted empiece a crear división, que apenas llega esa persona, usted dice, me voy, ¿verdad? Y nadie sabe qué está pasando, ¿verdad? Entonces, tenemos que soportar, y es lo que hablábamos ahora de las características de una persona que mantiene o practica la unidad. La clave es esta: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión. Si vivimos en la luz donde está Dios, tenemos comunión. Es casi que automático o práctico como funciona de esta forma. Ahora, ¿qué es vivir en la luz? Vivir en la luz es ser un buen hijo de Dios y tener integridad en la mente. Eso es estar en la luz. Tal vez cueste un poco y podemos otra vez hablar del sermón de la semana pasada, pero es simple, es cuando yo entiendo qué es ser un hijo de Dios, vivo en esos parámetros y después tengo integridad en mi mente. Recuerden que es en mi mente donde yo puedo demostrar, donde puedo probar que soy una persona de integridad. Entonces, el amor de Dios va a fluir en nosotros hacia las demás personas. Cuando estamos en la luz, su amor viene a nosotros y va a ser fácil, un poco más fácil, relacionarnos con los que están a nuestro alrededor. Ahora, debemos tener comunión en la familia. Como dije antes, vamos a hablar de 3 áreas en las que vamos a practicar comunión. Debemos tener comunión en la familia. Ahora, quiero que algunos, si pueden, me digan qué situaciones rompen la comunión en la familia. La mala comunicación, ¿algo más? Muy bueno, sí, estar pegado al teléfono todo el tiempo. Valeria Díaz. ¿Algo más? No compartir. Sí, hay muchas cosas que hacen que se rompa la comunión en la familia. Ahora, ¿qué hay de las situaciones en el matrimonio? Hay situaciones a veces en la pareja que van a traer una atmósfera de división. Quizás problemas con los hijos, ¿verdad? A veces hay problemas con los hijos, tal vez los hijos con los padres o los padres con los hijos, o simplemente los hijos tienen problemas y este tipo de problemas van a causar división en la casa. Que hay también de los problemas financieros. Muchas veces este es un gran problema y es triste, pero muchas veces los problemas financieros es lo que causa el divorcio en las parejas. Pero como sea, hay muchas cosas que causan división en la familia. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy en la luz donde Dios está? ¿Estoy en la luz donde Dios está? Porque es ahí en la luz donde puedo reconciliarme con los miembros de mi familia. Es ahí en la luz donde voy a poder perdonar. Porque quizás nos hicieron cosas y es ahí en la luz donde yo puedo perdonar. Es ahí en la luz donde yo también puedo ir y pedir perdón. Porque muchas veces somos nosotros los que causamos los problemas. Es ahí en la luz donde voy a poder cambiar. Porque es en la luz y no en la oscuridad. Es en la luz donde Dios está. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la noche a orinar, quizás al baño, y no prenden la luz?
Usted tiene los ojos cerrados, ¿verdad? Porque está durmiendo y se levanta y sus pupilas están pequeñas, entonces no ve en la oscuridad todavía. Y entonces usted va pegando en paredes, ¿verdad? Usted va tocando la pared para ver, ¿verdad? ¿Cuántos a veces chocan con la puerta si es que duerme con la puerta cerrada? ¿Verdad? En mi casa yo duermo al lado opuesto de donde está el baño y entonces yo tengo que darle la vuelta a la cama y después hay un lintel y después está el closet y después está el baño. Y entonces yo voy con la mano así para no pegar los dedos de los pies, ¿verdad? O pegar la cara. Y entonces yo ya toco la pared primera y yo sé que son como 3 pasos y algo y ya puedo entrar al baño. Pero a veces voy tan dormido que choco la mano con la puerta del baño, ¡pum! Y suena durísimo. Y yo sé que todo el mundo se despierta de mi casa. Pero ¿cuántas veces vamos al baño y usted prende el teléfono? Por lo menos así. Pero usted lo prende y usted va iluminando. Oh, está tan oscuro que lo alumbra y usted puede ver. Es en la luz donde podemos ver. Es en la luz donde podemos ver claro. Es en la luz donde yo puedo entender mejor. No podemos estar en la oscuridad y pretender que las cosas van a ir bien. En la oscuridad, si vemos como dice el pasaje, simplemente vamos a estar en división. Porque no puedo ver claro. Pasa alguna situación y como estoy en la oscuridad y no puedo ver claro, en la oscuridad todo da miedo, ¿o no? ¿Verdad? Uno va a oscuras y uno siente algo, unos pelos en los pies, ¿verdad? Cuando uno va caminando y uno dice, ¿qué será? Pero a la mañana siguiente cuando usted se levanta, seguro era una pantufla o la ropa sucia que usted dejó ahí, ¿verdad? Es en la luz donde está Dios que podemos ver claro. Es en la luz donde no nos va a asustar nada. Es en la luz donde yo puedo ver con claridad, entender lo que esa persona quizás experimentó y por eso está reaccionando así. Y yo en la luz voy a reaccionar bien. Hay algo que tenemos que estar atentos, hermanos, y es que el enemigo siempre va a traer división. Cualquier problema que usted se encuentre con alguna persona, y usted puede visualizar que esta situación, si usted sigue alimentándola, lo lleva, lo dirige a división, entienda que es el diablo que está metido en eso. Es la mano peluda del diablo que está ahí metida. Por si no lo sabían, la mano peluda es el diablo. Hasta ahora se dan cuenta. Siempre que usted vaya a pronosticar que esta situación va a traer división, usted tiene que decir, es el diablo que está metido en esto, y usted tiene que detenerse ahí y meterse en la luz donde está Dios, pensar mejor las cosas, decir mejor las cosas, solucionar el problema. Porque quizás usted tiene problemas o tiene algún problema, alguna situación con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Y cuando usted empieza a ver que si usted sigue con esto, me va a llevar a que me voy a enojar con mi esposa y no le voy a hablar por 3 días. El diablo está ahí metido. Y hay que sacarlo fuera en la relación matrimonial, padres contra los hijos, pleitos entre hermanos. Cada situación que se presente y usted ve que va camino a la división, es el enemigo metiéndose. Porque Dios no va a querer que estemos divididos. Dios siempre va a querer que haya unidad, que haya amor, que estemos en una sola mente. Ese es el Espíritu de Dios. Todo esto, hermanos, que estoy hablando, debemos entender que se trata de un cambio de cultura. Porque quizás en nuestra casa o en la casa tenemos la cultura de división, la cultura de gritar, la cultura de decir cosas inapropiadas o ofensivas. Y se da mucho en las familias y tenemos que cambiar esa cultura. Todo lo que estoy diciendo es cambiar de lo que estamos acostumbrados a tener o practicar la unidad. Cuando hablamos de cambio de mente, lo que estoy hablando es de un cambio de vida. Nuestra vida debe de ser diferente. No solamente, estos no son solo buenos sermones. Es algo que debe hacer que
que cambie nuestra vida, que seamos diferentes. Y de esta forma podemos experimentar lo que Dios nos ha prometido. Porque por eso es que no vemos las promesas de Dios en nosotros. Por eso es que no vemos la palabra de Dios cumplirse en nuestra vida. Porque nuestro estilo de vida es completamente contrario a lo que Dios nos mandó a vivir, a hacer. Pero cuando empezamos a practicar la palabra de Dios, en este caso la unidad, vamos a empezar a experimentar lo que Dios ha prometido. Y de esta forma podemos demostrar que nos hemos convertido. ¿Cuántos de ustedes cuando escuchen la palabra fulano de tal se convirtió, todos entendemos que es que se hizo cristiano? Pero la verdad es que quizás nos hemos convertido en un monstruo o estamos convertidos en mutantes, porque somos una extraña mezcla entre humano e hijo de Dios. Somos un mutante. Somos una cosa extraña y no sabemos qué es, pero hay que salir de la mutación y ser verdaderos hijos de Dios. Entender que nuestra mente está cambiando y está bien pasar por la mutación porque hay que hacerlo. En algún momento vamos a vernos monstruos donde un día vamos a ser buenos y otro día vamos a gritar y un día vamos a abrazarnos y otro día vamos a decir cosas malas. Pero mientras más estemos más bien avanzando hacia ser hijos de Dios, quiere decir que vamos bien, quiere decir que vamos por buen camino. Entonces, practicando la unidad en la familia es simplemente entender que Dios lo que quiere es unidad en medio de los padres con los hijos con los hermanos, entre los matrimonios, etcétera, etcétera. También debemos de guardar la unidad en la iglesia. Y al llamarnos nosotros aquí en la iglesia una familia espiritual, también aplica todo lo que hemos estado hablando de la unidad como en la casa. Aplica muy bien porque también somos una familia. Ahora, Proverbios 16:28 dice así. Dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Muchas veces sucede esto en las iglesias, es como muy normal el chisme, ¿verdad? Y las contiendas y demás. Yo creo que aquí no se da, o se da muy poco, o como les decía a los hermanos del primer culto, son tan buenos chismosos que no nos damos cuenta. Pero hubo un tiempo aquí en la iglesia en que estaba tremenda la situación con los chismes y entonces un día dijimos, esto no puede seguir así. Entonces nos pusimos a orar y a reprender el espíritu de chisme y contienda, y de repente 3 hermanitas dejaron de llegar a la iglesia. Yo le dije, bueno, Dios, yo no quería que se fueran las hermanitas, pero se fueron las hermanitas y se fue el chisme, y gloria a Dios por eso. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que usualmente un chisme o una contienda empieza cuando algo sucedió, algo vi yo que no me gustó y fui a hablarlo con la persona equivocada, con la persona que quizás no está madura de escuchar lo que sea que sucedió, o quizás la persona con la que también no está de acuerdo con eso y se hace más grande y más grande y más grande. Entonces, lo que quiero decir con esto también es que todos deben y pueden de tener la confianza de venir a hablar conmigo, porque quizás a veces no se habla con la autoridad, en este caso el pastor, porque tienen miedo de que vaya a enojarse y gritarle y decir, váyase de la iglesia, si no le gusta, váyase a otro lado, ¿verdad? No. Tienen que tener la confianza de venir y a hablar conmigo. Si usted viene a hablar conmigo con buen corazón, contento, bueno, tal vez no contento, pero sí tranquilo, con respeto, yo lo voy a atender igual. Si usted viene a gritarme, no le prometo que yo me vaya a contener de no gritarle tampoco, pero es importante que tengamos la confianza de venir y a hablar lo que no nos parece.
Porque si usted tiene razón, yo voy a aceptar mi equivocación. Y si usted está equivocado, yo espero que usted también tenga la humildad, como dice el pasaje, de poder decir, sí, pastor, me equivoqué, perdón. Y esto es la unidad en la congregación, esa es la unidad en la iglesia. Eso es tener todos una misma mente. Como decía antes, no es que todos vamos a decir, sí, sí, pastor, sí, sí, amén, amén, gloria a Dios, a cualquier cosa que decimos. No vamos a decir, hoy hermanos, vamos a adorar de cabeza. Y a usted no le parece, y está bien, ¿verdad? Pero no vamos a simplemente decir todo que sí. Pero sí en las diferencias poder hablar de una forma con confianza, con amor, con respeto, porque es así como practicamos la unidad en la iglesia. Porque hermanos, aquí no venimos a ver lo que está mal, no venimos a ver qué es raro esos hermanos de la alabanza que se fueron. ¿Dónde están? ¿Verdad? Se fueron y no están tampoco ahí sentados, entonces empezamos a criticarlos. ¿Qué pasó con tal cosa? O vea los zapatos del pastor, no los embetuna, qué cochino. Entonces no venimos a ver lo malo que es el hermano, no venimos a ver o a juzgar. Aquí, hermanos, lo que venimos es adorar a Dios. La iglesia es para venir a edificarnos. La iglesia es para venir a orar unos por otros. Venimos aquí a buscar consuelo. Venimos aquí a buscar consejo. Venimos aquí a ser equipados. ¿Qué importa lo que la otra persona, si lo hizo o no lo hizo? Si usted lo vio en la calle diciendo malas palabras y luego lo ve aquí hincado y llorando. ¿Qué importa? Dios lo está tocando quizás. Y allá Dios con él en sus malas palabras. Pero si viene a la iglesia es porque necesita. Y si usted lo ve aquí y usted lo vio después con 5 mujeres, bueno, vino a la iglesia porque entiende que necesita a Dios. Porque así somos todos. Tal vez nadie nos vio en la calle, pero sí hicimos algo que no teníamos que hacer. Para eso venimos a la iglesia del Rey y así practicamos la unidad. También tenemos que guardar la unidad en el trabajo, entre compañeros, entre los empleados y los jefes. Nosotros, los hijos de Dios, los miembros de la iglesia del Rey, debemos portar una atmósfera de unidad. No dejar que los problemas saquen o fortalezcan nuestra carne. Porque fácilmente podemos encendernos quizás, ¿verdad? Al tener una situación injusta en el trabajo. Y qué colerón, y usted ya había pedido permiso para salir temprano y más bien lo clavaron con horas extra. Y es injusto. ¿Y cómo es que el horario dice que salgo a tal hora y me siguen llamando a las 9 de la noche todavía? Y podemos tener razón en todas estas cosas. Pero hermanos, no podemos dejar o no podemos participar en la división. No podemos o no debemos hablar mal del jefe. Quizás usted tiene razón. Quizás sí, el jefe es un inútil o no sabe lo que está haciendo. Pero no podemos hablar, no debemos hablar mal del jefe. No murmure contra las autoridades o cualquier otra persona. No lo haga. No lo haga, hermanos, porque es pecado. Eso es pecado. Cuando usted habla algo en contra de alguna autoridad, usted está pecando. Y no está pecando contra esa persona, usted está pecando contra Dios. Porque Dios fue el que puso esa autoridad. Si lo está haciendo mal, si es un inútil y todo lo que usted quiera decirle, tal vez es cierto. Pero Dios va a lidiar con él, porque fue él el que le dio la autoridad. Nuestro trabajo es no hablar mal de él y hacer lo que nos dice. Y debería de haber un sistema para ir más alto y quejarnos del jefe. Debería de haber eso. Si no hay, su trabajo está en problemas. Pero debemos de estar en la luz donde está Dios. Porque donde estoy en la luz, donde está Dios, puedo ver claramente.
Puedo ver claramente que murmurar o hacer cosas contra el jefe me va a perjudicar a mí. Porque ¿qué bien hace usted criticando y murmurando contra el jefe? Nada va a suceder. Más bien va a traer más maldición a su vida y al trabajo, porque se está generando toda esta división. Y acuerden lo que aprendimos, donde hay división, ¿quién está involucrado? El diablo, la mano peluda. Ahora, quiero agregar también que debemos de mantener un equilibrio de unidad entre familia, iglesia y trabajo. Y lo que quiero decir con esto es que así como somos en la iglesia, debemos ser con la familia. Y así como somos en la familia, tenemos que ser en el trabajo. Y así como somos en el trabajo, tenemos que ser en la iglesia. ¿Qué pasaría si de repente un día mi esposa y yo nos aparecemos en su trabajo y vamos y hablamos con su jefe y le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo se comporta fulano de tal? ¿Qué nos irá a contestar? ¿Qué nos irá a decir? ¿O qué pasaría si vamos y le preguntamos a su esposa o a su esposo o a sus hijos? ¿Cómo es su papá en la casa? ¿Cómo habla su papá cuando se enoja? ¿Qué palabras usa? O los padres o los hijos, ¿verdad? ¿Cómo son sus hijos en la casa? ¿Qué tan obedientes son? ¿Es usted tan dulce como se ve aquí en su casa? Voy a interpretar el silencio positivamente. ¿O es usted tan dulce como se ve aquí en su trabajo? ¿Habla usted así tan santo en su trabajo? Es importante, hermanos, bueno, si quiere conteste usted estas preguntas. Pero es importante, y voy a decirlo así porque podemos tomar como referencia en la iglesia, porque aquí por lo menos aparentamos algo bueno. Entonces, así como somos en la iglesia, así tenemos que ser en la casa y así tenemos que ser en el trabajo. Por lo menos sigue aparentando bueno. En algún momento se le va a quedar, se le va a pegar y ya usted va a ser bueno. Pero así como usted es en la iglesia, así debe ser en el resto de los lugares. Eso es lo que me refiero en mantener a este tipo de unidad entre estos tres lugares. No podemos ser diferentes en un lugar y en la iglesia sí, alabado sea Dios, y en el trabajo alabado sea el diablo. No puede ser así. Tenemos que mantener, y eso es lo que hablamos y nos referimos cuando hablamos de una mente de integridad. Cuando mi mente es una mente íntegra, creo que somos suficientemente inteligentes para darnos cuenta que en todo lugar tengo que ser igual. Si no tenemos eso, falta un poco de integridad en nuestra mente. Entonces recuerden ser hijos de Dios y tener una mente de integridad. Esto nos va a ayudar a mantener, practicar, fomentar la unidad. Y una vez más, por lo menos los miembros de la Iglesia del Rey, que no sean esos trabajadores o esos miembros de familia o esos miembros de congregación que no practican la unidad. Somos los que fomentamos la unidad, somos los que llevamos una atmósfera de unidad. Donde sea que estemos hay unidad, donde sea que estemos está Dios, donde sea que estemos hay tristeza para arrepentimiento, donde sea que estemos está moviéndose el poder de Dios. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, los hermanos, las personas, la familia está sintiendo el amor de Dios. Eso es lo que se trata, eso es practicar la unidad. Así que sí puedes hacerlo, sí puedes cambiar, no importa dónde usted se encuentre, no importa si usted califica para todas las cosas malas que dije o no, sí puedes lograrlo, sí puedes cambiar, tu mente puede cambiar, tus pensamientos pueden ser diferentes, mañana mismo tu atmósfera en el trabajo va a ser diferente en el nombre de Jesús. No dejes que el pecado defina quién eres. Ni tampoco defina nuestra meta. Tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Y podemos cambiar.
podemos cambiar. Tenemos el poder, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo poder que está en nosotros y que puede hacer que cambie nuestra forma de pensar y de vivir. Padre, damos gracias por tu palabra esta mañana. Damos gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros. No importa, Señor, todo lo que hemos hecho, tú sigues siendo fiel. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser personas con una mente de integridad. Ayúdanos a practicar constantemente, Señor, ser hijos tuyos. Y ayúdanos, Señor, a ser personas, hijos tuyos que fomentan, que practican la unidad donde sea que estemos y que podamos mantener ese equilibrio de unidad entre la iglesia, la casa y el trabajo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.